La última guardia. Capítulo 1. El olor a café quemado. El despacho de la comisaría de Puebla de Soto olía a café quemado y a polvo de tiza. Una pancarta que decía «Bienvenido, agente Mateo», colgaba torcida sobre la pizarra de novedades. El superintendente Rojas me dio una palmada en la espalda con una fuerza que me hizo tambalear al tiempo que me apretaba entre las manos un vaso de cartón con un líquido tibio y amargo. «El primer turno de verdad empieza mañana a las 6 en punto», dijo, con su voz de trueno que resonaba en la pequeña sala. Rojas era un hombre ancho como un armario, con una barba canosa y unos ojos que habían visto 30 años en el cuerpo. Pero esta noche celebramos. Yo tenía 22 años y me sentía como un impostor con la placa de mi padre, la número 214, prendida en el pecho. Él también había sido policía aquí, antes de que el infierno se lo llevara cuando yo tenía 14. La agente Silvia Torres alzó su lata de refresco de naranja. Tenía 45 años, menuda y con una mirada que podía taladrar el acero, la agente más dura de 3 comarcas. «Por Mateo, que tus turnos sean aburridos». «Aburrido es bueno», añadió el agente David Márquez. 35 años, complexión atlética, 10 en el cuerpo. Sería mi oficial instructor. «Créeme», gruñó el agente Ernesto Flores desde la máquina de café. 59 años, a 3 meses de la jubilación, soñando ya con su huerto. «Lo más emocionante que pasa aquí son las trifulcas los sábados por la noche». Afuera, la lluvia azotaba los cristales. Era un febrero murciano, con un frío húmedo que calaba los huesos. El reloj de la pared marcaba las 7:53 de la tarde cuando la radio del despacho crepitó. La voz de Lucía, la operadora, sonó con un tono que nunca le había oído. «Todos los unidades, código 1034 en la gasolinera El Cruce, carretera RM 301. Múltiples llamadas reportan altercado violento. ¡Ay! Alguien está atacando a los clientes, mordiendo a la gente». ¿Mordiendo? ¿Qué 6 llamadas dice? Están diciendo que hay sangre por todas partes. La sala de descanso se quedó en silencio. Rojas señaló la puerta con la cabeza. «Silvia, David, Mateo conmigo. Ernesto, quédate con Lucía». Mis manos temblaban mientras me enfundaba el chaleco impermeable. Esta era mi primera llamada real. David condujo, las luces de emergencia destellando, abriéndose paso entre cortinas de agua. La carretera RM 301 se extendía ante nosotros bordeada de naves industriales y rotondas medio vacías. La gasolinera El Cruce apareció a través del aguacero. 8 surtidores bajo un enorme dosel de hormigón. Los letreros de neón brillaban contra la oscuridad, pero algo iba mal. Figuras oscuras salpicaban el pavimento mojado. Cuerpos. Saltamos del coche bajo la lluvia. El olor nos golpeó de inmediato. Gasolina mezclada con algo metálico. Sangre. La lluvia la arrastraba por el cemento formando regueros rosados. «Policía local, Puebla de Soto», gritó el superintendente Rojas. Un sonido húmedo y ahogado llegó detrás del compresor de aire. Nos acercamos con las manos cerca de las pistolas. Un hombre apareció tambaleándose, agarrándose a su garganta desgarrada. La sangre brotaba entre sus dedos. Dio 2 pasos y se desplomó. Silvia se arrodilló a su lado, presionando con sus manos sobre la herida. «El botiquín, ahora». David corrió hacia el coche. Yo me quedé helado observando a Silvia trabajar. Los ojos del hombre estaban desencajados, aterrorizados. Su boca se abría y cerraba sin sonido. Burbujas se formaban en la sangre entre los dedos de Silvia. «Quédate conmigo», le ordenó Silvia. Sus ojos se velaron, su cuerpo se relajó. «Se fue», dijo Silvia en voz baja. Un estruendo de cristales rotos llegó de la tienda de la gasolinera. Una figura emergió a través de la puerta destrozada, moviéndose de manera incorrecta, con una rigidez espasmódica, pero rápida, como un mecanismo roto intentando correr. «Señor, alto, al suelo», ordenó Rojas. La figura siguió avanzando. Varón, unos 40 años, con un polo de la gasolinera desgarrado.
Su piel tenía un tono grisáceo, como de carne pasada. La boca abierta, la mandíbula moviéndose constantemente. Sus ojos estaban velados por un blanco lechoso, pero se movían, aún no seguían. El hombre embistió. David apenas logró interponerse antes de que el atacante se estrellara contra él. Cayeron juntos al suelo. Los dientes del hombre chasquearon a centímetros del cuello de David. Rojas y yo agarramos al atacante. Su piel estaba fría y resbaladiza bajo mis manos. Forcejeó con una fuerza sobrehumana, enviándome de bruces al suelo. Finalmente logramos ponerle las esposas, pero aún inmovilizado seguía forcejeando, sus dientes chasqueando rítmicamente. La sangre brotaba donde las esposas le mordían las muñecas. No mostró reacción alguna. Un grito desgarró la lluvia. Una mujer salió corriendo de la tienda con la blusa blanca desgarrada y teñida de carmesí. Otra figura emergió tras ella. Mujer, con pantalones de yoga y una chaqueta hecha jirones. Derribó a la primera mujer sobre el cemento, pero no la estaba robando, la estaba mordiendo, desgarrando el hombro de la mujer que gritaba. Rojas desenfundó su arma. ¡Manos a la vista! ¡Policía! La atacante lo ignoró. Disparó 2 veces. Ambos proyectiles impactaron en su espalda. Se estremeció, pero no cayó. No dejó de morder. Rojas apuntó a su cabeza y disparó. Su cráneo se sacudió hacia atrás y colapsó. La lluvia pareció hacerse más fuerte en el súbito silencio. La mujer en el suelo sollozaba, agarrada a su hombro destrozado. Entonces empezó a convulsionar. Todo su cuerpo se tensó. La espalda se arqueó, los talones golpeaban el cemento. Una espuma blanca burbujeaba en los labios. «Está entrando en shock», dijo Silvia, acercándose. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe, velados, de un blanco lechoso. Agarró el brazo de Silvia con una velocidad impactante, impulsándose hacia arriba, la boca abierta de par en par. Silvia retrocedió justo a tiempo, los dientes chasquearon en el vacío. ¡Atrás! David apartó a Silvia de un tirón mientras la mujer se incorporaba tambaleando. La enorme herida en su hombro no parecía afectarla en lo más mínimo. Se movía con la misma rigidez espasmódica, fijada en Silvia. Rojas se interpuso. «Todos a los coches, ahora». Retrocedimos mientras la mujer avanzaba. Detrás de ella, más figuras emergían de la oscuridad más allá de las luces de los surtidores. Al menos 5, quizás más. Todos se movían igual, todos con esos ojos nublados. «Jefe», dijo David en voz baja. «Tenemos que irnos. Ya». Rojas asintió. «Repliegue a la comisaría. ¡Vamos!». Corrimos hacia los coches patrulla. Detrás de nosotros, oí el chapoteo húmedo de pies sobre el cemento. Eché un vistazo hacia atrás y vi al menos 8 figuras convergiendo hacia nosotros. Me lancé al asiento del copiloto mientras David pisaba el acelerador. Los neumáticos patinaron, luchando por agarre en el pavimento mojado. En el asiento trasero, el hombre al que habíamos esposado se arrojaba contra la rejilla divisoria, con la cara pegada al plexiglas, los dientes chasqueando rítmicamente. ¿Qué demonios fue eso? Las nudillos de David estaban blancas sobre el volante. Esta mujer la vidieron y luego cambió, en segundos. La radio estalló con charter. Múltiples comisarías hablando sobrepuestas. Ataques en Murcia, capital, en Cartagena, en pueblos más pequeños. Todos describiendo lo mismo. Ataques violentos, víctimas que se levantan, mordeduras que propagan la infección. Llegamos a la comisaría a las 8:42 de la tarde, 49 minutos desde la primera llamada. Ernesto nos esperaba en la entrada, arma en mano, el rostro pálido. «Jefe, Lucía está muerta». Rojas se quedó helado. «¿Qué?». Algo entró por la parte de atrás. La atacó en el despacho. Le disparé 4 veces antes de que cayera. «¿Dónde está el cuerpo?». «Todavía en el despacho». Luchamos por meter al hombre de la gasolinera dentro. Nos costó a los 5. Lo encerramos en una celda. Inmediatamente se arrojó contra los barrotes con tal fuerza que oí huesos romperse. No reaccionó, solo seguía estrellándose contra ellos. Lo que había matado a Lucía yacía despatarrado en el despacho.
varón, mayor, en pijama. Los disparos de Ernesto se agrupaban en su pecho, bueno en tintería, pero el tiro de Gracia estaba en la cabeza. Los disparos al cuerpo no lo detuvieron, dijo Ernesto mirándose las manos. Recordé las películas de zombies. Es estúpido, ¿verdad? Pero los disparos a la cabeza funcionan. Silvia nos llamó hacia su computadora portátil. Noticias en todos los canales. Televisiones nacionales, locales, grabaciones de teléfonos reproducidas en bucle. Gente atacándose en Madrid, en Barcelona, en parkings. Por todas partes. La misma piel grisácea, los mismos ojos nublados, la misma agresión sin sentido. Está en todas partes. Madrid, Valencia, Sevilla, todas las grandes ciudades. Abrió un mapa lleno de puntos rojos. Estos son incidentes confirmados en la última hora. La región de Murcia estaba cubierta de puntos rojos. Las luces parpadearon. Tenemos que fortificar, dijo David. Tablear ventanas, atrancar puertas. Háganlo, ordenó Rojas. Trasladen todas las armas al arsenal. Si vamos a plantar cara, lo hacemos bien. Pasamos una hora transformando la comisaría en una fortaleza. Armarios contra las ventanas, mesas bloqueando la entrada principal. Llevamos todas las armas al arsenal. Escopetas, fusiles de caza, una HK-G36. Toda la munición que teníamos. La radio no paraba. Llamadas de todas partes, de todo Murcia. Civiles aterrorizados y desesperados. No podíamos ayudarlos. A las 9:58 de la noche, Silvia abrió Facebook. Una publicación de ayer, a las 4:15 de la tarde. Una foto de un adolescente en un salón, sonriendo, con los brazos en alto. La leyenda: bienvenida a casa, Alba. Nuestra niña Milagro caminó hoy. Gracias Hospital La Paz y al Dr. Mendoza. Nos ha bendecido un milagro. La chica estaba claramente andando. Se veían unas 15 caras al fondo. Alba Jiménez, dijo Silvia en voz baja, la sobrina de Lucía. Parapléjica desde hace 3 años. Accidente de tráfico. La familia la llevó a un tratamiento experimental en Madrid. Terapia de regeneración neuronal y volvió. Caminando. Ayer por la tarde, dije. Esa publicación fue a las 4:15 p.m. Silvia mostró la línea de tiempo. La primera llamada al 112 por violencia, aquí en Puebla de Soto, fue a las 7:02 p.m. desde la casa de los Jiménez. Eso es mucha gente en esa fiesta, dijo Rojas. Reconozco a 8 de ellos. Todos viven aquí. Silvia cerró el portátil. Ella fue la primera aquí. La mordieron en Madrid. Luego volvió a casa y lo propagó en esa fiesta. La radio crepitó con una nueva voz. A todos los cuerpos de seguridad. Emergencias nivel 1 declarada. Ley marcial en efecto. Establezcan posiciones defensivas y aguarden apoyo militar. Apoyo militar, dijo Rojas. Eso es algo. Un sonido cortó la lluvia. A medio camino entre un gemido y un aullido. Corrimos a las ventanas. Figuras se movían por la calle Mayor. 5, luego 10, luego dejé de contar. Se movían en grupos lusos, convergiendo hacia cualquier cosa que hiciera ruido. Una pasó bajo una farola. Mujer, unos 20 años, chaqueta y vaqueros rotos. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos escaneaban constantemente. Cazando. Una ventana se hizo añicos en la parte trasera. «Lateral sur», gritó Ernesto. «¡Están entrando!». Corrimos hacia el sonido. La ventana del almacén de pruebas estaba rota hacia adentro. Cristales por todas partes. Brazos atravesaban la abertura. Manos grises tirando de las tablas de madera que habíamos clavada. Las tablas ya empezaban a ceder. David disparó 2 veces. Los brazos se retiraron, pero aparecieron más inmediatamente, insensatos y persistentes. Pasamos 20 minutos reforzando ventanas, jugando a la defensiva mientras ellos probaban cada punto débil. No eran inteligentes, pero eran persistentes, y había muchísimos. A las 11:03 p.m., la red eléctrica falló. Las farolas se apagaron, dejando solo nuestras luces de emergencia alimentadas por el generador. Desde la oscuridad llegaron pasos húmedos, manos sobre ladrillo, gemidos bajos. Rodeaban la comisaría, atraídos por nuestras luces y nuestro ruido.
Nos reunimos en la sala de descanso. Rojas extendió un mapa sobre la mesa. Esto es lo que sabemos. La infección se propaga por mordeduras. 15 a 30 minutos para cambiar. Una vez infectados, no muestran respuesta al dolor, no piensan, pero conservan las funciones motoras y reaccionan al sonido y al movimiento. Son zombies. Llamémoslos por lo que son. Rojas no discutió. El pueblo está infestado. La ayuda supuestamente viene. Tenemos esta comisaría y 5 agentes. Sobrevivimos. Aguantamos. Coordinamos. Cuando amanezca, evaluamos. 6 horas. ¿Podemos aguantar 6 horas? No tenemos opción, dijo Rojas. Juramos un juramento. Eso no cambia. La radio crepitó débilmente. Unidad 7, comisaría de Alcantarilla. La ciudad está perdida. Miles de ellos. Intentamos aguantar, pero son demasiados. Evacúen. Salgan mientras... La estática se lo tragó. Silvia sacó su teléfono, pasando fotos de sus hijos. Están en Cartagena. No he podido contactarlos desde que empezó esto. Estarán bien, le ofrecí. ¿Lo estarán? Me miró fijamente. Alba Jiménez volvió a casa ayer. Esto viajó con ella. Probablemente está en todas partes. Esto es el apocalipsis. La palabra quedó flotando en el aire. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Mateo, ¿estás a salvo? Por favor, llámame. Intenté llamar, sin cobertura. Respondí. Estoy bien. Quédense adentro. Cierren con llave. No dejen entrar a nadie. Los quiero. A las 12:17 de la madrugada, oímos helicópteros. Militares. Ayuda. Corrimos a la azotea. La lluvia amainaba. Al este, Murcia capital brillaba en naranja, ardiendo. Al oeste, incendios más pequeños salpicaban el paisaje. Sobre nosotros, un helicóptero surcaba las nubes. Grande, militar. Reflectores barriendo. Dio una vuelta sobre el centro urbano y luego se dirigió al norte. ¿Por qué no aterrizan?, preguntó Ernesto. Explorando. Volverán. Aparecieron más helicópteros, algunos militares, otros civiles. Evacuaciones desde ciudades más grandes. Uno pasó lo suficientemente cerca para ver caras apretadas contra las ventanillas, dirigiéndose al norte, hacia Andalucía, hacia cualquier sitio que no fuera aquí. Están ebulliendo, dijo Silvia. Bajamos para encontrar la pared sur conveándose. Los infectados habían encontrado una junta de mortero débil, tirando de brillillos, empujando con peso combinado. Trabajamos frenéticamente, apuntalando armarios, mesas y taquillas contra la pared, creando una segunda barrera. La pared temblaba, pero por ahora aguantaba. A la 1:04 a.m. la radio crepitó. Un mensaje oficial. A todos los cuerpos de seguridad, habla el coronel Méndez. Mando unificado de emergencias. Estamos movilizando unidades en toda la región. Comisaría de Puebla de Soto. Mantengan su posición. La ayuda viene. Rojas agarró la radio. Aquí, Superintendente Rojas, Puebla de Soto. Estamos aguantando la comisaría con 5 agentes. El edificio está bajo asedio. ¿Cuánto tiempo? En espera. Esperamos. Comisaría de Puebla de Soto. Unidades en camino. ETA aproximada 1 hora. Fortifiquen y aguanten. No abandonen la posición. 1 hora. ¿Podríamos aguantar 1 hora? Recibido. Estaremos aquí. Nos miramos. 5 policías cansados y asustados en una comisaría sitiada. Pero la ayuda venía. Desde los calabozos llegó un golpe seco. El hombre de la gasolinera se había roto el brazo, pero seguía arrojándose contra los barrotes, el miembro roto colgando inútilmente. 60 minutos, dijo Silvia, revisando su arma. Luego llega la caballería. Afuera la lluvia había parado. En el silencio podíamos escucharlos a ellos. Los infectados, rodeándonos. Decenas, quizá más. Todos gimiendo, arañando y empujando. 1 hora hasta la ayuda. 1 hora para averiguar si podríamos aguantar la línea. 1 hora para leer si ser policía significaba algo cuando los muertos caminaban. Toqué la placa de mi padre, la 214, y susurré una plegaria. Íbamos a necesitarla. Capítulo 2. La promesa rota. La promesa de 1 hora se desvaneció a los 37 minutos. El sonido llegó primero. Un retumbar lejano, profundo, que no era un trueno.
La ventana frente a mí vibró en su marco. Ernesto, que estaba de guardia en la persiana metálica, se volvió con los ojos como platos. «Eso no ha sido un relámpago», murmuró. El superintendente Rojas se acercó, su pesada figura silueteada contra la tenue luz de emergencia. Otro retumbo más cerca, esta vez seguido de un crujido sordo que sentimos en las entrañas. La VI móvil del pueblo, la que estaba siempre aparcada junto al centro de salud, explotó en una bola de fuego anaranjado que iluminó brevemente la calle, revelando decenas de figuras obscuras y retorcidas arrastrándose entre los coches abandonados. «Están bombardeando», dijo David, su voz plana, como si leyera un parte meteorológico. «¿A quién?», pregunté, sin poder apartar la vista de las llamas. «¿A los infectados? ¿O a todo lo que se mueve?». La radio, que había estado en relativo silencio, estalló en un coro de voces desesperadas. «Fuego amigo. Recibimos fuego amigo en la rotonda norte». La transmisión se cortó en un chillido agudo. Rojas agarró el micrófono. «Mando unificado. Este es Puebla de Soto. Estamos viendo explosiones en nuestro perímetro. Repito, ¿qué está pasando? ¿Cuál es nuestra situación?». Solo silencio. Luego una voz nueva, fría y profesional surgió del altavoz. «A todas las unidades civiles. Se ha implementado el protocolo Cauterio. Repito, protocolo Cauterio está activo. Se están conteniendo los focos de infección mediante medios cinéticos. Mantengan sus posiciones. Eviten el contacto». «¿Medios cinéticos?», bufó Silvia. «Nos están bombardeando. Joder. Ese es el medio». El suelo tembló con otra explosión, esta vez más cerca del centro del pueblo. Las ventanas de la comisaría crujían. El olor a humo, acre y químico, empezó a filtrarse desde fuera. «No van a venir», dije, y la verdad de esas palabras me dejó sin aire. La ayuda no viene. Nos han mentido. Rojas dejó el micrófono lentamente. Su mirada, antes cansada pero firme, ahora era la de un hombre viendo cómo se quemaba el último puente. «No», corrigió David, señalando con la cabeza hacia la calle. «Mía». A través del humo, un vehículo avanzaba a toda velocidad. No era un tanque ni un camión militar. Era una furgoneta de reparto blanca, con la leyenda «Marín Carnes Selectas» medio borrada por el barro y el hollín. Zigzagueaba entre los coches incendiados, embistiendo a las figuras grises que se abalanzaban sobre ella. Dio un trompo brusco frente a la comisaría y las puertas traseras se abrieron de golpe. «¡Adentro!», gritó una voz desde dentro. «¡Rápido!». No lo pensamos dos veces. Los 5, actuando como un solo organismo, corrimos hacia la furgoneta. Una mujer infectada, con el uniforme de enfermera desgarrado, se lanzó hacia mí. David le disparó una vez, limpiamente en la cabeza. Halló como un muñeco de trapo. Saltamos a la parte trasera de la furgoneta, que olía a sangre y a gasóleo. El conductor, un hombre con una gorra de béisbol calada hasta los ojos y los nudillos blancos sobre el volante, metió la marcha atrás y salió disparado justo cuando un grupo de infectados se abalanzaba sobre el lugar que habíamos ocupado segundos antes. «¿Quién coño eres?», le espetó Rojas, tambaleándose en el suelo de la furgoneta mientras el vehículo daba bandazos. El hombre se quitó la gorra. Tenía la cara surcada de arrugas y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No era un soldado, era un carnicero. «Joaquín», dijo, sin apartar los ojos del camino. Mi hija estaba en la gasolinera. La llamé por el móvil cuando empezó. Me dijo que se escondiera, que no viniera. Escuché por la radio de la policía que estabais sitiados. Sois los últimos. Los demás puestos ya no responden». Miré por la ventanilla trasera. La comisaría, nuestro refugio, nuestro bastión, se encogía en la distancia. Luego, una luz blanca y cegadora la envolvió, seguida de un estruendo que nos sacudió la furgoneta. Cuando pude volver a mirar, solo quedaba un cráter humeante. El protocolo Cauterio. Habían cauterizado nuestro puesto. Joaquín nos llevó a un almacén frigorífico abandonado en las afueras industriales del pueblo. La puerta de acero se cerró tras nosotros, con un sonido sordo, aislando el infierno exterior.
Estábamos a salvo. Por ahora. Pero el costo era evidente. Éramos 5 policías, un carnicero y el eco de una promesa rota. El mundo no solo se había lleno de muertos que caminaban, se había lleno de mentiras y de fuego desde el cielo. Rojas se apoyó contra una pared fría, respirando con dificultad. Ya no hay reglas, susurró, más para sí mismo que para nosotros. Ya no hay retirada. Miré mi placa, la 214. Ya no sentía su peso como un honor, sino como una losa. Proteger y servir. ¿A quién? ¿Contra qué? La respuesta ahora era más aterradora que la pregunta. Era contra todo. Capítulo 3. El peso del mando. La oscuridad dentro del almacén era casi absoluta, rota solo por la tenue luz de una linterna que Joaquín había colocado sobre un barril de plástico. El aire olía a moho, a metal frío y al sudor del miedo. Los 5 nos habíamos acomodado en lo que parecía una zona de descanso para trabajadores. Unas sillas plegadas oxidadas y una mesa de formica agrietada. Comimos en silencio, los oídos aún atentos a cualquier sonido exterior, pero solo llegaba un lejano tableteo de ametralladora, intermitente, como si alguien, en algún lugar, aún estuviera peleando una batalla perdida. No podemos quedarnos aquí, dijo David. Su voz era áspera. Este sitio es una ratonera. Si ellos, o eso, nos encuentran, no tenemos salida. Tenemos que ir a por nuestras familias, añadió Silvia, apretando su teléfono móvil como si con la fuerza de su mano pudiera hacerlo funcionar de nuevo. Mis hijos están en Cartagena. No puedo estar aquí sin saber. Ernesto, el más veterano, negó la cabeza. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna como los de un animal acorralado. Cartagena está peor que aquí, Silvia. Lo oímos en la radio. Es una carnicería. Ir allí es un suicidio. ¿Y qué? ¿Nos quedamos escondidos como cucarachas?, replicó ella levantando la voz. ¿Ese es el plan? ¿Sobrevivir un día más para morir al siguiente? El plan es no morir como esos pobres diablos de allá afuera, gruñó Ernesto, señalando con la cabeza hacia la puerta. La discusión se intensificó. Las voces resonaban en la cavernosa nave. Joaquín miraba fijamente sus manos, sin decir nada. Yo miraba a Rojas. Él seguía sentado, inmóvil, con la mirada perdida en las sombras. La autoridad que siempre había emanado de él parecía haberse evaporado, dejando atrás a un hombre cansado y abrumado. «Basta». La voz de Rojas no fue un grito, sino un disparo seco que cortó el aire y silenció a todos. Silvia, tus hijos. David, tu hermano en Lorca. Mateo, tus padres en la pedanía. Yo... Hizo una pausa, y por primera vez vi una grieta en su armadura. Mi mujer está en Murcia capital. Se levantó, su sombra se proyectó enorme y temblorosa contra la pared de hormigón. Cada uno de nosotros tiene a alguien. Si nos separamos, estamos muertos. Si nos quedamos aquí, estamos muertos. Caminó hasta el centro del círculo. Su mirada barrió cada uno de nuestros rostros. No somos civiles asustados. Somos policías. Y nuestro deber ahora no es solo con nuestras familias. Es con quienes podamos salvar. Señaló hacia la puerta. Allá afuera no hay gobierno, no hay ejército que nos proteja. Solo hay caos y... esas cosas. Si nosotros, los que juramos proteger, nos rendimos, entonces sí que todo está perdido. Su voz recuperó un ápice de su vieja fuerza. Así que aquí está la nueva orden. Sobrevivimos. Juntos. Pero no solo sobrevivimos. Ayudamos. Buscamos a otros como nosotros. Encontramos un lugar defendible y aguantamos. No hasta que venga la ayuda, porque quizá nunca venga. Aguantamos porque es lo único que nos queda.
El silencio que siguió era diferente. No era de desesperación, sino de una resignación cargada de propósito. Era un juramento renovado en la oscuridad de un almacén maloliente. ¿Y por dónde empezamos, jefe?, pregunté yo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Rojas se acercó a un mapa de la región que Joaquín había clavado en la pared con cuchillos de carnicero. Aquí, dijo, clavando un dedo en un punto. El polideportivo municipal. Está en las afueras. Tiene pocas ventanas, una valla perimetral, y si no me equivoco, almacenan material de mantenimiento. Y tiene generadores. También tiene un gimnasio lleno de cristales. Objeto David, práctico como siempre. Entonces los cubriremos, concluyó Rojas. Es nuestro mejor candidato. Nos movemos al amanecer, ligero y rápido. La decisión estaba tomada. El peso que había aplastado a Rojas ahora se distribuía entre nosotros. Ya no éramos 5 individuos aterrorizados. Éramos una unidad. La última unidad. Mientras los demás intentaban dormir, me quedé con Joaquín, turnándonos para vigilar la puerta. Él miraba fijamente la hoja de acero como si pudiera ver a través de ella. Mi hija, murmuró, de repente. Se llamaba Clara. Tenía 19 años. Estudiaba para enfermera. Iba a ayudar a la gente. No supe qué decir. Ninguna palabra podría aliviar ese dolor. Así que me limité a asentir, compartiendo el silencio. Cuando todo esto acabe, si es que acaba, alguien tendrá que recordar sus nombres. Los de todos los que se quedaron por el camino. Su mirada se encontró con la mía en la penumbra. No dejen que solo sean números. No dejen que los que hicieron esto, señaló con la cabeza hacia donde estaba la comisaría, los borren. Antes de que pudiera responder, un golpe sordo y arrastrado resonó en la puerta metálica. No era el impacto frenético de un infectado. Era algo más lento, más deliberado. Joaquín y yo nos miramos. El corazón nos galopaba en el pecho. Él cogió su cuchillo de carnicero. Yo desenfundé mi arma. El sonido se repitió, y esta vez lo acompañó una voz débil, rota, pero humana. Por favor, ¿hay alguien ahí? Capítulo 4. La elección de Clara. El sonido de una voz humana, después de horas solo de gemidos y explosiones, nos paralizó. Joaquín y yo nos miramos, incredulidad y esperanza luchando en nuestros rostros. Él hizo ademán de correr la pesada tranca de la puerta, pero yo levanté una mano, deteniéndolo. «Espera», susurré. Era la voz de una mujer, joven, cargada de un agotamiento que traspasaba el metal. «Por favor, he visto la luz. Sé que hay alguien. Tengo un bebé. Por favor». Joaquín me miró. Sus ojos suplicaban. Un bebé. La palabra nos golpeó a todos. Silvia y David se acercaron sigilosamente, armas en mano. Rojas se colocó junto a la puerta, asintiendo hacia la mirilla rudimentaria que Joaquín había improvisado con un tubo de metal. Con mucho cuidado, Rojas se asomó. Su cuerpo se tensó de inmediato. «Es una chica», murmuró. «Joven. Tiene algo en brazos, envuelto en una manta. Parece intacta». «¿Y a su alrededor?», preguntó David, siempre práctico. Rojas escaneó la zona. «Parece despejado, pero es difícil ver». «Tienen que darse prisa». La voz de la mujer sonó más urgente, casi histérica. «Vienen. Se acercan». Joaquín no pudo contenerse más. «¡Clara!», gritó, su voz quebrándose. «¡Es mi Clara!». Empujó a Rojas a un lado y empezó a correr la pesada tranca de la puerta. «¡Hija! ¡Estoy aquí!». «Joaquín, no», rugió Rojas, pero era demasiado tarde. La tranca cedió con un chirrido metálico. La puerta se abrió unos centímetros, lo justo para que una figura se colara rápidamente dentro. Era una mujer,
Sí, pero no la estudiante de enfermera de la que Joaquín había hablado. Su rostro estaba pálido y sucio, sus ojos desorbitados. Llevaba un chándal desgarrado y manchado, y en sus brazos, un fardo envuelto en una manta gris. ¡Papá!, gritó, arrojándose en sus brazos. Joaquín la abrazó con fuerza, llorando abiertamente. «Clara, mi niña, pensé que...» El resto de sus palabras se congeló en el aire. El bebé, en los brazos de Clara, se movió, no con el suave movimiento de un recién nacido, sino con un espasmo brusco, involuntario. Un pequeño brazo, de un tono grisáceo y rígido, salió de entre los pliegues de la manta. La mano, minúscula y cerrada en un puño, se abrió y cerró con lentitud espasmódica. El silencio en el almacén se volvió denso, pesado como el plomo. «Clara», dijo Joaquín con una voz apenas un hilo. ¿Qué es eso?» Ella lo apartó, apretando el fardo contra su pecho con ferocidad. «Es mi hijo, papá, tu nieto. Está enfermo. Necesita descansar». «Déjame verlo, hija», suplicó Joaquín. Su rostro era una máscara de confusión y un miedo creciente. «¡No!», chilló ella, retrocediendo. «¡No lo toques! ¡Es mío!». Rojas se interpuso. Su voz era calmada pero firme, la que usaba para negociar con suicidas. «Clara, soy el superintendente Rojas. Déjanos ayudaros. Déjanos ver al niño». Mientras hablaba, David y Silvia flanquearon a la chica, bloqueando suavemente su camino hacia la puerta, que aún estaba entreabierta. Ernesto, pálido, la vigilaba con su arma bajada pero lista. «Está dormido», murmuró Clara, meciéndose arrullando al pequeño monstruo en sus brazos. «Está dormido. Cuando despierte todo volverá a la normalidad». Era cuando lo vi. En el cuello de Clara, medio oculta por el cuello de su sudadera, había una herida no como un corte limpio, sino un desgarro con los bordes ennegrecidos y una costra oscura y pegajosa. La mordida. «Joaquín», dijo Rojas sin apartar los ojos de la chica. «Aléjate de ella». Pero Joaquín no podía. Estaba paralizado. Su mundo se desmoronaba entre sus ojos. «Clara, cariño, ¿te han mordido?». Ella lo miró, y por un instante, una lucidez aterradora cruzó sus ojos. «Duele, papá. Al principio solo dolía. Ahora ya no. Ahora solo tengo hambre». El fardo en sus brazos se agitó con más fuerza. La manta se soltó un poco más, revelando una pequeña cabeza calva. La piel era del color de la cena. Los ojitos abiertos no tenían pupila ni iris, solo un blanco lechoso y opaco. La boquita se abrió y cerró, emitiendo un leve chasquido. No era un bebé. Era una de esas cosas, en miniatura. «¡Dios mío!», jadeó Silvia, llevándose una mano a la boca. «Clara», la voz de Rojas ahora era un cuchillo. «Tienes que soltarlo». «Es mi hijo», aulló ella, y su grito ya no era del todo humano. Era un sonido rasgado, cargado de una posesividad monstruosa. Joaquín cayó en rodillas, un gemido desgarrado saliendo de su garganta. «No, por favor, no». «No podemos dejarla salir», dijo David, en voz baja, su mirada fija en la puerta entreabierta. «Sabe que estamos aquí, y eso también». Clara empezó a balancearse, arrullando al pequeño monstruo en sus brazos. «Duérmete, mi niño. Pronto mamá te dará de comer». Sus ojos vidriosos se posaron en nosotros, y en ellos no había rastro de la joven que fue, solo un hambre vacía y primordial. Rojas levantó su arma lentamente. Su mano no temblaba, pero su rostro era un pozo de dolor. «Joaquín», dejó su voz grave, «tienes que elegir». Joaquín miró a su hija, luego al pequeño horror que sostenía, y finalmente Rojas. Las lágrimas le corrían por la cara, surcando la suciedad. Su mundo, su razón para vivir y para salvarnos, se había convertido en la mayor amenaza. El sonido de arrastrar pies y de débiles gemidos empezó a filtrarse desde el exterior. Clara los había guiado hasta nosotros. La elección de Joaquín llegó sin palabras, con un grito ahogado que era a la vez una obedecida y una maldición. Se levantó y se abalanzó hacia la puerta, no hacia su hija, sino para cerrarla, para sellar nuestro destino y el suyo. Pero Clara era más rápida. Con una fuerza sobrenatural, empujó a su propio padre, que cayó pesadamente contra la pared, y salió corriendo por la puerta hacia la noche, llevándose consigo el futuro pervertido que cargaba en sus brazos. David y yo nos abalanzamos para cerrar la pesada puerta, pero antes de que se sellara por completo, los últimos sonidos que oímos desde afuera no fueron sus gritos, sino los de Joaquín,
de rodillas en el suelo de cemento, golpeándolo con sus puños mientras una sola palabra rota salía de sus labios, una y otra vez. Clara, Clara, Clara. La tranca volvió a su lugar. Estábamos a salvo, pero el costo había sido un alma, y la certeza de que algunos horrores no venían de los muertos, sino del amor torcido de los vivos. Capítulo 5. El eco de los que se fueron. La puerta del almacén se cerró con un golpe seco que resonó como un látigo en el silencio cargado. El sonido de los cerrojos al deslizarse fue el de una tumba sellada. Joaquín no se movió del suelo de cemento. Se había quedado arrodillado, la frente apoyada contra el metal frío de la puerta, sus hombros sacudidos por unos llantos tan profundos y silenciosos que parecían desgarrarlo por dentro. No lloraba, sangraba angustia. Nadie dijo nada. No había palabras. Silvia se acercó y puso una mano en su hombro. Él no reaccionó. Era una estatua de dolor. David y yo nos miramos, y en sus ojos vi reflejada la misma pregunta helada. ¿Habíamos hecho lo correcto? ¿Dejar que esa chica, esa cosa que una vez fue Clara, se fuera? ¿Pero qué otra opción teníamos? ¿Disparar a una joven que sostenía lo que creía que era su hijo, aunque ese hijo fuera un monstruo? Era una línea que, en ese momento, ninguno de nosotros pudo cruzar. Rojas fue el primero en romper el estupor. Su rostro era de granito. «Recojan todo. Nos vamos en 5 minutos». «Jefe», preguntó Ernesto. Voz roja. «¿El polideportivo?» «Ese plan se fue con ella», cortó Rojas, señalando con la cabeza la puerta. «Sabe que estamos aquí. Puede que esa cosa haya retenido algún recuerdo, algún instinto. No podemos arriesgarnos. Nos movemos. Ahora». Su decisión era fría, lógica, necesaria. Y nos partió el alma un poco más. Significaba abandonar el primer refugio relativamente seguro que habíamos encontrado. Significaba adentrarnos de nuevo en la pesadilla, con un hombre roto a cuestas. Ayudé a Joaquín a levantarse. No opuso resistencia. Se dejó guiar como un sonámbulo. Sus ojos vacíos, fijos en nada. Recogimos las magras provisiones, las armas, el mapa. La linterna bailaba en la oscuridad, creando sombras danzantes y grotescas que se burlaban de nuestro miedo. Salimos por una puerta trasera que Joaquín conocía, una salida de servicio que daba a un callejón trasero de naves industriales. El aire olía a humo, a ozono, y a esa dulzura podrida que ahora asociábamos con ellos. La noche era quieta, demasiado quieta, como si la ciudad contuviera la respiración. Avanzamos en formación, con Rojas a la cabeza y David cerrando la retaguardia. Yo iba junto a Joaquín, sosteniéndolo casi. Sus pasos eran arrastrados, inciertos. Cada pocos metros se detenía y miraba hacia atrás, hacia el almacén, como si esperara ver a Clara corriendo hacia nosotros, sana y salva, diciendo que todo había sido un mal sueño. «Teníamos un puesto en el mercado», murmuró de repente. Su voz era un hilillo de aire. «Los domingos por la mañana, ella me ayudaba. Cortaba el jamón con tanto cuidado. La gente decía que tenía manos de cirujana». No supe qué responder. Así que apreté su brazo y seguimos caminando. Llegamos a una avenida más amplia, bordeada de naves cerradas. En medio de la calzada, un autobús urbano estaba parado. Con las puertas abiertas, las luces interiores, alimentadas por una batería moribunda, parpadeaban de manera espeluznante. David hizo una señal para detenernos y se acercó con cautela, su arma levantada. Asomó la cabeza por la puerta y retrocedió de inmediato. Palideciendo, hizo un gesto negativo con la cabeza. No hizo falta preguntar. El olor a muerta que salía de allí era suficiente. Fue entonces cuando lo oímos. Un llanto. Débil, agudo, desgarrador. Venía del interior del autobús.
Era el llanto de un bebé de verdad. Joaquín se irguió de golpe. Su mirada perdida se enfocó de repente en el autobús. «Clara», susurró. «No, Joaquín», dije, agarrándolo con fuerza. «No es ella. Es mi nieto», insistió con una fuerza repentina, intentando zafarse. «Lo dejó aquí. Me está llamando». «Es una trampa», silbó David, mirando hacia todas direcciones. «O son ellos o es una trampa». El llanto continuaba, implacable. Un canto siniestro que se enredaba en la razón. Otros sonidos empezaron a mezclarse con él. Arrastres de pies. Un golpe sordo contra el costado del autobús. Otro más. «Tenemos que irnos», ordenó Rojas. Su voz era tensa. «Ahora». Pero Joaquín no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el autobús, en ese llanto que prometía una segunda oportunidad, una redención. Con un grito se soltó de mi agarre y corrió hacia las puertas abiertas. «¡Joaquín!», gritó Silvia. Todo sucedió demasiado rápido. Joaquín desapareció en el interior del autobús iluminado por parpadeos. El llanto se detuvo de golpe. Se oyó un gruñido bajo, un sonido de desgarro. Y luego, el único sonido fue el zumbido de las luces fluorescentes. Rojas nos miró, su rostro era una máscara de furia y dolor. Sabía lo que había que hacer, no podíamos seguirlo. No podíamos arriesgarnos por un hombre que ya estaba muerto. «Vamos», dijo, y su voz no admitía discusión. Nos giramos para irnos, el corazón convertido en un puño de hielo. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, una figura salió tambaleándose del autobús. No era Joaquín. Era una mujer, con el rostro desfigurado por el hambre, arrastrando una pierna. Y detrás de ella otra. Y otra. Nos habían rodeado. El llanto había sido el cebo. Y Joaquín la carnada que los había agitado, guiándolos hacia nosotros. David abrió fuego. ¡Cubríos! El estruendo de los disparos llenó la noche. Retrocedimos hacia la entrada de una nave, disparando a las sombras que se acercaban. Ernesto, con su pistola, derribó a 2 que intentaban flanquearnos. Silvia gritó cuando una mano grisácea le arañó el brazo, pero David la eliminó de un tiro certero. Fue una retirada caótica y sangrienta. Cuando finalmente logramos meternos en la nave y atrancar la puerta, jadeábamos, cubiertos de sudor y del humo de la pólvora. Afuera, los golpes contra la puerta comenzaron de inmediato. Nos habíamos salvado, pero habíamos perdido a Joaquín. Y lo peor era la duda que se instaló en mi mente. Un eco venenoso que resonaría en el silencio. ¿Cuánto de la Clara que fue guió a su padre hacia esa trampa movida por un rencor post-mortem? ¿O había sido solo el instinto cazador de los infectados, usando el sonido más desgarrador que podían encontrar? Miré a mis compañeros, sus rostros demacrados a la luz de la linterna. Ya no solo luchábamos contra los muertos, luchábamos contra los ecos de los que se fueron, contra los recuerdos que se torcían en pesadillas, contra el amor que se convertía en la más cruel de las armas. Y esa batalla, supe entonces, era la que más nos podía destruir. Capítulo 6. El precio del alimento. La nave en la que nos habíamos refugiado era un taller mecánico. El olor a aceite quemado y gasolina nos envolvía, un recordatorio áspero de un mundo que ya no existía. Los golpes contra la puerta de metal se sucedían, rítmicos e implacables, como un latido enfermo del mundo exterior. Nos apiñamos detrás de un elevador de coches. Las luces de las linternas bailaban sobre herramientas oxidadas y neumáticos viejos. «No podemos quedarnos», murmuró Silvia, frotándose el brazo donde la habían arañado. David le había desinfectado la herida. Era superficial, pero la mirada en sus ojos era profunda. «Esa puerta no aguantará toda la noche». Rojas asintió, estudiando el plano del taller que había encontrado en una oficina polvorienta. «Hay una salida trasera que da a un callejón de servicio, pero no sabemos qué hay allá afuera».
Lo que haya será mejor que esto, refunfuñó Ernesto, recargando su pistola con movimientos lentos, precisos. Pero sus manos temblaban ligeramente. El estómago me rugió, un sonido vulgar y animal que rompió la tensión. Hacía horas que no comíamos nada sólido. Las canas de fabada que Joaquín, que habíamos tenido, se habían quedado en el almacén. La realidad de nuestra situación se hizo más tangible, más urgente incluso que los muertos a las puertas. El hambre. Necesitamos provisiones, dijo Rojas, dando voz a lo que todos pensábamos. Y agua. Sin eso en 2 días seremos tan débiles que ni siquiera podremos levantar un arma. O si no se ha convertido en el comedor de esos cabrones, añadió David con sarcasmo. Es nuestro mejor candidato, concluyó Rojas. Vamos a intentarlo, ligero y rápido. Entramos, cogemos lo esencial y salimos. Nada de heroísmos. Preparamos lo poco que teníamos, mochilas vacías, armas comprobadas. La puerta trasera del taller chirrió al abrirse, revelando un callejón estrecho y oscuro, lleno de contenedores de basura volcados. El olor era nauseabundo. Afuera la noche era quieta, pero se sentía viva de una manera peligrosa, como la calma que precede a la tormenta. Avanzamos en silencio, pegados a las paredes. Los pasos de David, que iba a la cabeza, eran felinos. Yo iba cerrando la retaguardia, el corazón golpeándome las costillas. Cada sombra se movía, cada crujido era una amenaza. Llegamos a la parte trasera del supermercado. La puerta de carga estaba abollada pero cerrada. David forzó la locura con una palanca con la habilidad de quien lo ha hecho en otras circunstancias. El interior era una caverna oscura que olía a comida podrida y a algo más, a ese dulzor metálico de la muerte. Las linternas cortaron la penumbra, revelando pasillos desordenados, estantes vacíos, paquetes desgarrados por el suelo. El saqueo había sido brutal. «Separémonos», susurró Rojas. 2 por 2. Silvia, Mateo, id por agua y latas. David, Ernesto, conmigo, por material médico si queda algo. Radio a cada 5 minutos. Silvia y yo nos adentramos por el pasillo de las conservas. La mayoría de los estantes estaban vacíos, pero en los rincones más altos donde la gente no había podido llegar, encontramos algunas latas de judías, maíz y atún. Las íbamos metiendo en las mochilas con manos que temblaban de una mezcla de adrenalina y avaricia. Era como encontrar oro. «Agua», murmuró Silvia, señalando hacia el final del pasillo, donde se alzaba una pila de botellas de 6 litros, milagrosamente intactas. Corrimos hacia ellas. Fue entonces cuando lo oímos. Un leve quejido seguido de un arrastre. No venía de la entrada, venía de la sección de cárnicos. Silvia me miró, alarmada. «¿Jefe?», susurró por el walkie. «Tenemos movimiento en cárnicos». La respuesta de Rojas fue inmediata, tensa. «¿Confirmáis? Nosotros estamos limpiando farmacia. Salid de ahí. Hay agua aquí. Mucha», respondió Silvia, su mirada fija en la puerta batiente de los cárnicos que se movía ligeramente como si algo acabara de empujarla. «Repito, salid, ahora». Pero era demasiada agua. Era la vida. Con un gesto, le indiqué a Silvia que cubriera la puerta mientras yo empezaba a coger las pesadas botellas, metidos en la mochila, que se llenó de inmediato. Agarré otra con la mano libre. El plástico frío era como un talismán. La puerta de cárnicos se abrió de golpe. No salió un infectado, salió un hombre, viviente. Llevaba un delantal del supermercado empapado en sangre seca. En sus manos sostenía un cuchillo de carnicero, largo y afilado. Sus ojos no estaban velados, pero brillaban con una locura feroz. «¡Fuera de aquí!», gritó. Su voz era un graznido. «¡Es mío! ¡Todo es mío!». «Tranquilo», dijo Silvia, apuntándole con su arma pero sin disparar. «Solo queremos agua. Luego nos iremos». «¡Mientes!», aulló el hombre. «Sois como los otros. Vais a robarlo todo, a dejarme sin nada». Avanzó, blandiendo el cuchillo. Detrás de él, en la oscuridad de la cámara se veían formas colgando de ganchos y en el suelo otros cuerpos destrozados. No todos habían sido infectados. Algunos llevaban uniformes de clientes. Este hombre no se había escondido de los infectados, se había atrincherado en su territorio y defendía su botín con la misma ferocidad que ellos. «No queremos problemas», dije yo bajando mi arma también, mostrando las palmas. «Toma»,
Dejé caer una de las botellas de agua a sus pies. «Solo necesitamos esto». Él miró la botella, luego me miró a mí, y una sonrisa desquiciada se dibujó en su rostro. «¿Solo eso? ¿Solo agua? Pues yo tengo hambre». Se abalanzó sobre Silvia. Ella retrocedió, pero tropezó con un carrito volcado. El cuchillo brilló en la luz de la linterna. No lo pensé. Levanté mi arma y disparé una vez. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala le impactó en el hombro. Gritó, más de rabia que de dolor, y cayó de rodillas, el cuchillo resonando en el suelo de linóleo. «¡Vamos!», grité, ayudando a Silvia a levantarse. Recogimos las mochilas y las botellas restantes y salimos corriendo hacia la salida. Los demás ya estaban ahí, sus caras pálidas al vernos llegar. «¿Disparos?», preguntó Rojas, con el ceño fruncido. «¿Un superviviente? ¿O algo así?», jadeó Silvia. Estaba protegiendo su territorio. No hubo tiempo para más explicaciones. Los gritos del hombre y el disparo habían roto el frágil silencio. Desde la calle principal empezaron a llegar gemidos de respuesta. Muchos. Corrimos de vuelta al taller mecánico. Las mochilas llenas de comida y agua. El peso de la supervivencia en nuestras espaldas. Pero también cargábamos con otro peso, más insidioso. No había sido un infectado. Había sido un hombre caído al S y en I, al que habíamos herido, al que habíamos dejado atrás, quizá a merced de lo que viniera. La lección estaba clara. En este nuevo mundo el monstruo no siempre tenía la piel gris y los ojos blancos. A veces llevaba un delantal y defendía su pequeño reino de latas podridas con la misma ferocidad con que nosotros defendíamos nuestras vidas. El precio del alimento no era solo el riesgo de encontrarse con los muertos, era el de enfrentarse a los pedazos de humanidad que quedaban, retorcidos y podridos por dentro, mucho más peligrosos que cualquier zombi. Capítulo 7. El fuego purificador. La carrera de vuelta al taller mecánico fue un infierno de sombras y ecos. Los gemidos, avivados por el disparo y los gritos del carnicero demente, nos perseguían como jaurías invisibles. Las pesadas botellas de agua golpeaban mi espalda con cada paso, un recordatorio brutal de lo que acabábamos de hacer. No habíamos matado a un no muerto, habíamos herido a un hombre, lo habíamos dejado atrás, quizá a merced de lo que viniera. Logramos colarnos por la puerta trasera justo cuando las primeras figuras tambaleantes entraban en el callejón. Ernesto atrancó la puerta con una barra de hierro y nos desplomamos contra las paredes, jadeando, el sudor frío empapándonos la ropa. El silencio dentro del taller solo era roto por nuestro jadeo y los cada vez más numerosos golpes contra la puerta. «¿Qué demonios pasó ahí?», preguntó Rojas con su voz, un bajo susurro cargado de furia contenida. Silvia, todavía pálida, relató lo sucedido entre respiros entrecortados. La locura del hombre, el cuchillo, el disparo. Cuando terminó, el peso de su relato se posó sobre nosotros como una losa. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo David, aunque su mirada evitaba la de Silvia. «Él te atacó. Era un hombre», susurró Silvia, mirándose las manos como si aún pudieran estar manchadas. «La línea se está borrando, Silvia, y si no tenemos cuidado, nosotros cruzaremos al otro lado. Nos convertiremos en eso, animales protegiendo nuestra madriguera». Esa noche nadie durmió de verdad. Los golpes en la puerta eran nuestro persistente recordatorio de que el mundo exterior estaba podrido, y nuestra conciencia, el recordatorio de que nosotros también podríamos estarlo pronto. Con las primeras luces del amanecer, los golpes cesaron, no gradualmente, sino de golpe. Un silencio antinatural, más terrorífico que el ruido, se instaló en el callejón. David se asomó por una rendija. «Se han ido», anunció, perplejo. «No se van», murmuró Ernesto, que estaba junto a una rejilla de ventilación. «Escuchen». Al principio solo oímos el latido de nuestra propia sangre en los oídos. Luego, un sonido lejano, bajo y constante. No era el viento, era un rumor mecánico, un retumbar profundo que crecía por momentos. «¿Camiones?», pregunté, esperanzado por un instante. Rojas negó con la cabeza. Su rostro era una máscara de preocupación. «No, es otro, más pesado». Corrimos a la oficina del taller, una habitación con una ventana alta que daba a la avenida principal. Lo que vimos nos heló la sangre. No eran camiones, eran tanques, 2 vehículos de combate de infantería, pintados con un esquema de camuflaje urbano, avanzaban lentamente por el centro de la calle. No iban escoltando a nadie, no evacuaban, iban limpiando.
Desde las torretas, los cañones automáticos giraban con una precisión mortífera. No disparaban ráfagas largas, sino ráfagas cortas y controladas. Bang, bang, bang. Cada explosión seca era seguida por el estallido de una cabeza o la desintegración de un torso. Los infectados que deambulaban por la avenida eran abatidos con una eficiencia aterradora, metódica. No era una batalla, era una caza, una exterminación. «Dios mío», jadeó Silvia, llevándose la mano a la boca. «Están barriéndolos». «Protocolo Cauterio», dijo Rojas su voz plana. «Lo dijeron por la radio. No es contención, es erradicación». Los vehículos se detuvieron a unos 100 metros de nosotros. La escachula de uno de ellos se abrió y un soldado con un lanzallamas se asomó. Una lengua de fuego anaranjado y rugiente salió del arma, envolviendo los cuerpos inertes y los que aún se movían en un mismo manto de llamas. El crepitar de la carne y el olor a quemado y carne chamuscada llegó hasta nosotros empujado por la brisa mañanera. Era el olor a victoria del Nuevo Mundo. «Nos han visto», dijo David, de pronto, señalando. «El de la torreta nos está mirando». Era cierto. La torreta del vehículo más cercano se había girado lentamente y ahora apuntaba directamente a nuestra ventana. La boca negra del cañón nos observaba como un ojo sin párpado. Nos quedamos inmóviles, paralizados. ¿Éramos los siguientes? ¿Seríamos nosotros cauterizados por el simple hecho de estar aquí? Durante unos segundos eternos el cañón nos apuntó. Luego, con la misma lentitud giró hacia otro lado y disparó una ráfaga contra una figura que salía tambaleando de una farmacia. El soldado de lanzallamas volvió a su trabajo. No éramos una amenaza, o no éramos una prioridad. Éramos espectadores, testigos de la limpieza. Los vehículos continuaron su lenta y mortera avance calle abajo, dejando tras de sí una estela de humo negro y cuerpos carbonizados. El silencio que dejaron era aún más profundo, más muerto. No quedaba ni un solo infectado a la vista. Tampoco quedaba ni una sola alma viva. Bajamos de la oficina, nuestras almas encogidas. El fuego purificador había pasado. Había eliminado la infección visible, sí, pero también había quemado cualquier último vestigio de la ilusión de que alguien venía a salvarnos. No éramos ciudadanos a proteger. Éramos posibles vectores de contagio, piezas en un tablero que estaban quemando. Rojas nos miró a todos, su rostro tallado en granito. El mando en sus hombros pesaba ahora toneladas. «Ya lo habéis visto», dijo. Su voz era áspera como la arena. «No hay vuelta atrás. No hay caballería. Solo nosotros. Y este es nuestro nuevo mundo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras, amargas como la hiel, se instalaran. «Aprended a vivir en él, o aprended a morir, porque piedad ya no queda». Capítulo 8. El silencio de los caídos. El olor a carne quemada se impregnó en el taller mecánico durante horas, un recordatorio fantasmal del progreso que había pasado frente a nuestras narices. El avance metódico de los vehículos blindados había barrido la avenida, pero no había traído consigo la paz, sino un vacío aún más aterrador. La ciudad, o lo que quedaba de ella, había quedado en un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar lejano de los incendios y el latido de nuestros propios corazones, demasiado fuertes en la quietud. Nos repartimos la comida y el agua que habíamos conseguido a un precio tan alto. Unos mendrugos de pan algo mohoso, latas de verduras, las preciadas botellas de agua. Comimos en silencio, sentados en el suelo grasiento, cada bocado sabiendo a ceniza y a culpa. La imagen del carnicero loco, herido y abandonado, se interponía entre la comida y yo. ¿Lo habrían encontrado los soldados? ¿Lo habrían cauterizado junto a los infectados? «No podemos quedarnos aquí», dijo Ernesto, rompiendo el silencio. Su voz sonaba ronca, los ojos hundidos en sus órbitas. «Esos blindados han limpiado esta zona, pero han hecho ruido. Atraerán a más de otras partes, o peor, volverán». Rojas asintió lentamente. Estaba estudiando el mapa con una intensidad febril, sus dedos recorriendo carreteras secundarias y pueblos pequeños. «Tienes razón, pero no podemos ir a una ciudad grande. Son trampas, y el ejército...» No terminó la frase. No hacía falta. Habíamos visto lo que el ejército consideraba ayuda.
El norte, señaló David, hacia las sierras, pueblos pequeños, diseminados, menos densidad, menos de ellos. Y menos recursos, objetó Silvia, aunque sin convicción. Estaba sentada aparte, frotándose el brazo vendado. La herida del carnicero no era profunda, pero yo veía cómo la miraba, como si esperara que en cualquier momento la piel alrededor se volviera gris. Recursos que podemos buscar. Aquí solo encontraremos más muerte, sentenció Rojas. Preparamos las mochilas. Nos movemos al anochecer. El resto del día lo pasamos preparándonos. Llenamos cada recipiente que encontramos con agua del grifo, que por algún milagro aún salía, aunque marrón y con un olor a cloro podrido. Ensayamos salidas, revisamos cada arma, cada cartucho. Éramos un mecanismo de relojería engrasado por el miedo y la necesidad. Cuando el sol empezó a teñir el cielo de un naranja enfermizo, estábamos listos. Salimos por la puerta trasera, una vez más, sintiendo el taller no como un refugio, sino como una tumba que abandonábamos. Las calles eran un paisaje post-apocalíptico. Coches abandonados, algunos quemados, ventanas reventadas y los restos carbonizados de lo que una vez fueron personas, infectadas o no, esparcidos por el asfalto. El fuego purificador no había hecho distinciones. Caminábamos en formación, pegados a las fachadas, nuestros sentidos alerta al mínimo sonido, pero solo había silencio, un silencio que gritaba. Llegamos a las afueras del pueblo donde las casas empezaban a dispersarse y los campos de cultivo se extendían hacia las colinas. El aire olía a tierra húmeda y a libertad relativa. Por un momento, permití que un hilo de esperanza se colara en mi pecho. Fue entonces cuando Silvia se detuvo en seco. «Esperen», susurró. Todos nos agachamos al instante, armas en rista. Ella señaló hacia una casa aislada, una construcción baja con una fachada encalada y un pequeño jardín. La puerta principal estaba abierta de par en par, balanceándose suavemente con la brisa. Y en el porche, sentado en una mecedora, había un hombre. No se movía, no gemía, solo estaba ahí, mirando al vacío, hacia el camino por el que veníamos. Llevaba ropa de trabajo, vaqueros y una camisa a cuadros. Parecía intacto. ¿Vivo?, pregunté en un susurro. No lo sé, respondió David ajustando la mira de su fusil. No se mueve. Corpitera se va a cámara, me miso. Podría ser una trampa. Podría haber más dentro. O podría ser alguien como nosotros, dijo Silvia, y en su voz había una urgencia que no habíamos oído en 10. Alguien que necesita ayuda. Silvia. La voz de Rojas era una advertencia, pero ella ya se estaba moviendo, bajando la pequeña cuesta hacia la casa. «¡Ey, oida!», llamó, manteniendo la distancia. El hombre en la mecedora no reaccionó, no parpadeó, no giró la cabeza. «No responde», dijo David, tenso. «Silvia, vuelve». Se acercó un poco más, con cautela. «¿Se encuentra bien?». Cuando estuvo a unos 10 metros, lo vimos claro. Los ojos del hombre estaban abiertos pero vidriosos, sin ver. Su pecho no se movía. En su cuello, justo por encima del cuello de la camisa, había una herida. Pequeña, clina, casi quirúrgica. No era una mordedura. Era el orificio de entrada de una bala. «Está muerto», anunció Silvia. Su voz se quebró. Se ha quitado la vida». Nos acercamos. En el suelo, junto a la mecedora, había una pistola, una pequeña semiautomática, y en su regazo un sobre blanco, limpio, inmaculado en medio de tanta pudredumbre. Rojas cogió el sobre con cuidado. En él, escrito con una caligrafía pulcra, se leía una sola palabra: «Por favor». Dentro, una carta. Si alguien lee esto, el mundo no se ha acabado del todo. Mi nombre es Eduardo. Mi esposa Laura y mi hija Sofía se convirtieron anoche. Las tuve que enviar yo mismo. No podía dejar que se convirtieran en eso. No podía esconderme de ellas. He oído los disparos, los gritos. He visto las luces en el cielo. Ya no queda nada para mí aquí. Prefiero reunirme con ellas en la paz
que vivir en este infierno. Por favor, si pueden, déjenme con ellas. Están en el salón. La carta se le cayó de las manos a Rojas. Miró hacia la puerta abierta de la casa. Un silencio aún más profundo y pesado parecía emanar de su interior. No entramos. No hizo falta. Sabíamos lo que había ahí. No monstruos, no infectados rabiosos. Solo el silencio final de una familia que había elegido su propio final, con una dignidad desgarradora que nuestra lucha por la supervivencia parecía habernos arrebatado. Fue el silencio de Eduardo, sentado en su mecedora, mirando hacia un futuro que ya no existía, lo que más nos golpeó. No había rabia en su elección ni locura, solo una paz terrible, una resignación absoluta. «Enterrémoslos», propuso Silvia. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. «No podemos dejarlos así». «No son basura, son personas». «Ya no, Silvia». La voz de Rojas retumbó con carga de una furia que era puro dolor. «Ya no son nada. Y si no seguimos moviéndonos, nosotros seremos lo siguiente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que nos quedemos a cavar tumbas hasta que ellos vengan a cavar la nuestra?» Silvia bajó la cabeza derrotada. La verdad era un puñal. La compasión era un lujo que ya no podíamos permitirnos. David se acercó a la mecedora y con un gesto sorprendentemente respetuoso, cerró los párpados de Eduardo. Luego, cogió la pistola del suelo y la munición que quedaba del bolsillo del hombre. «No la tomes», dijo Ernesto, con amargura. «Es la pistola de un cobarde». David se la guardó. «No, es la pistola de alguien que tuvo una opción. Nosotros ya no la tenemos». Dejamos la casa y a sus habitantes en su silencio pactado. Seguimos caminando, alejándonos del pueblo, adentrándonos en los campos, pero el peso de lo que acabábamos de ver nos acompañaba, más pesado que cualquier mochila. El mundo no solo estaba lleno de muertos que caminaban y de soldados que incineraban, estaba lleno de silencios elegidos, de derrotas íntimas, de una paz que era en realidad la rendición final. Y en ese momento comprendí que la batalla más dura no sería contra los infectados, ni contra el ejército, ni contra el hambre. Sería contra el deseo de sentarse en una mecedora, cerrar los ojos y simplemente rendirse. Capítulo 9. El refugio y la tormenta. Caminamos toda la noche, guiados por la luz de una luna fría y distante que se filtraba entre nubes de humo. Los campos eran un mar de sombras inquietantes. Cada chirrido de un grillo, cada susurro del viento en los olivares, nos hacía girar en redondo, el corazón en un puño. El silencio de Eduardo y su familia nos perseguía, un eco mudo que preguntaba, ¿vale la pena? Amaneció sobre un paisaje de colinas bajas y casas dispersas. El cansancio era un peso de plomo en nuestros huesos. Habíamos bebido los últimos sorbos de agua y las fuerzas flaqueaban. «Allí», señaló David, su voz ronca por la sed. En lo alto de una loma, semioculta por un bosquecillo de pinos, se erguía una casa. No era una vivienda cualquiera, parecía una antigua casa de labranza rehabilitada, con muros de piedra gruesos, pocas ventanas en la planta baja y una verja de hierro forjado que, milagrosamente, parecía intacta. Lo más importante, en el tejado, un panel solar brillaba débilmente con los primeros rayos del sol. Es perfecta», murmuró Silvia con un hilo de voz. «Nada es perfecto», refunfuñó Ernesto, pero hasta él miraba la casa con una chispa de esperanza. Nos acercamos con extrema cautela. La verja estaba cerrada con un candado oxidado. David lo reventó con un golpe seco de la culata de su fusil. El chirrido del metal al abrirse nos pareció ensordecedor. El patio interior era de tierra batida. Había un pozo con un cubo. Corrí hacia él y dejé caer la soga. El cubo golpeó el agua con un sonido que fue como música. «¡Agua!», anuncié, y el alivio fue tan físico que casi me desmayo. Rojas y David limpiaron la casa. Estaba vacía. No había rastro de habitantes, vivos o muertos, solo polvo y el silencio de un lugar abandonado hacía tiempo. Pero estaba sólida. Las ventanas tenían rejas, las puertas de madera maciza.
era un fortín. Nos instalamos. Fue un proceso casi ritual, silencioso. Llenamos todos los recipientes que encontramos con agua del pozo, que era fresca y limpia. Comimos una lata de maíz cada uno, saboreando cada grano. Silvia encontró un botiquín básico en el baño y cambió el vendaje de su brazo. La herida estaba limpia, cicatrizando. Un pequeño milagro. Por primera vez en días, nos sentimos a salvo. El sol calentaba el patio de piedra. El silencio no era el de la muerte, sino el de la paz rural. Durante unas horas, permitimos que la tensión se derritiera de nuestros hombros. Incluso Rojas se sentó en los peldaños de la entrada, cerró los ojos y alzó el rostro al sol, como un hombre sediento bebiendo luz. Pero la paz era un espejismo. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Al caer la tarde, David, que había estado escudriñando el horizonte desde una ventana alta, nos llamó. «Mirad». Señalaba hacia el sureste, de donde habíamos venido. Una inmensa columna de humo negro, mucho más espesa y oscura que las que habíamos visto antes, se elevaba hacia el cielo. No era el humo de un incendio casual, era el de algo grande ardiendo, muy grande. ¿Murcia capital?, pregunté con un nudo en el estómago. «O lo que queda de ella», asintió David sombrío. Mientras observábamos, un nuevo sonido llegó, amortiguado por la distancia. No eran explosiones, era un tableteo continuo, mecánico, incesante. El sonido de una ametralladora pesada o de varias, trabajando sin pausa. «Están acabando el trabajo», murmuró Ernesto, y no hizo falta especificar quiénes. Rojas se levantó. Su momentánea paz se había esfumado, reemplazada por una determinación férrea. «David, Ernesto, conmigo. Vamos a buscar lo que podamos en las casas de alrededor, comida, medicinas, cualquier cosa útil. Silvia, Mateo, quedaos aquí. Fortificad la entrada, barricad la verja con lo que encontréis». Asentimos. No era momento de discutir. Mientras ellos se perdían entre los olivares con sus mochilas vacías, Silvia y yo nos pusimos a trabajar. Encontramos viejos muebles de jardín, tablones de madera podrida, un carrito oxidado. Todo sirvió para reforzar la verja y la puerta principal. No sería suficiente contra un ataque decidido, pero nos daría tiempo. ¿Tiempo para qué? No lo sabíamos. El sonido de las ametralladoras no cesó. Era un recordatorio constante de que el mundo seguía ardiendo, de que la cauterización continuaba. Cada ráfaga era un latido del nuevo mundo, sordo y mortífero. Horas más tarde, el grupo de reconocimiento regresó. Traían consigo algunas latas más, un par de botellas de agua y, lo más valioso, una radio de pilas que encontraron en una cocina. David también llevaba un rifle de caza y una caja de cartuchos. «No hay nadie», informó Rojas, bebiendo agua a tragos largos. «Las casas están vacías o, bueno, ya saben, parece que la gente o huyó o...». No terminó la frase. Miró hacia la columna de humo. Ernesto encendió la radio. Sintonizamos emisora tras emisora. La mayoría, silencio. Otras, la estática de la muerte. Hasta que en una frecuencia de banda civil encontramos una voz. Era la voz de un hombre, joven, aterrorizado. Transmitía de algún lugar cercano. «Cualquiera que pueda oírme, por favor, es el campamento de la cantera. Nos atacaron al anochecer. Son demasiados. Los soldados pasaron de largo, no se detuvieron. Tenemos heridos, niños. Por favor, si alguien puede, si hay alguien, si...». La voz se quebró en un sollozo, luego un grito desgarrado, el sonido de cristales rompiéndose, y la transmisión se cortó en un chillido agudo. El silencio en la habitación era denso, pesado. Todos miramos a Rojas, su frente un torbellino de conflictos internos. Lo podíamos ver. La tentación de ayudar, el último rescoldo del juramento, luchando contra la cruda realidad de nuestra situación, contra el instinto de supervivencia. «Maestro», empezó Silvia, su voz temblorosa. Rojas cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, ya no había conflicto, solo una tristeza infinita. «No», dijo, y la palabra sonó definitiva, tallada en piedra. «No podemos. ¿Es una trampa o es un suicidio? No somos héroes, somos sobrevivientes».
Nadie protestó. Sabía que tenía razón. El campamento de la cantera estaba perdido, y nosotros éramos lo último que quedaba de algo. Teníamos que preservarlo aunque eso significara manchar nuestras almas con la sangre de gente a la que no ayudaríamos. Esa noche, mientras el sonido de las ametralladoras seguía su canto de muerte a lo lejos, me quedé de guardia en la ventana alta. Miré la columna de humo, ahora teñida de rojo por los incendios. El fuego purificador no solo quemaba la infección, quemaba la compasión, la esperanza, los últimos vestigios de lo que una vez llamamos humanidad. Nuestro refugio era sólido. Teníamos agua, un poco de comida, un techo. Pero una tormenta mucho mayor se acercaba. No una tormenta de viento y lluvia, sino una tormenta de fuego y plomo. Y cuando llegara, no sabía si nuestros muros de piedra serían suficientes para proteger lo que quedaba dentro de nosotros. Capítulo 10. La semilla en la noche. La noche que siguió fue la más larga de mi vida. El tableteo lejano de las ametralladoras se convirtió en la banda sonora de nuestra vigilia, un recordatorio constante de que la aniquilación metódica seguía su curso. El campamento de la cantera había enmudecido para siempre. Su silencio pesaba más que todos los gritos. Amaneció con un cielo plomizo, cargado de cenizas que empezaban a caer como una nieve sucia y tóxica. El viento había cambiado, trayendo el olor dulzón de la carne quemada directamente a nuestro refugio. Era el hálito del nuevo mundo. Rojas nos reunió en el patio, bajo ese cielo funesto. Su figura parecía más grande, tallada no solo por la autoridad, sino por la carga de cada decisión imposible que había tomado. «No podemos quedarnos», anunció sin preámbulos. «El fuego se acerca. O ellos, o el ejército, o ambos. Este lugar ya no es seguro». «¿A dónde?», preguntó Ernesto, su voz ronca por la sed. «Si hay lugar», dijo Rojas y señaló hacia el norte donde las sierras se elevaban, azules y distantes, más allá del velo de humo. «Allí, a las montañas. Menos gente, menos de todo. Tendremos que cazar, pescar, encontrar agua limpia. Será duro, más duro que esto». Era una locura. Era nuestra única esperanza. Preparamos nuestras magras pertenencias en silencio. Cada lata de comida, cada botella de agua, cada cartucho era un tesoro. Éramos 5 fantasmas equipados con los despojos de un mundo muerto. Salimos al mediodía cuando la luz grisácea era más intensa. La ceniza caía con más fuerza, cubriendo el suelo, los árboles, nuestros hombros, como un manto fúnebre. Avanzábamos en fila indiana, con Rojas a la cabeza y David cerrando la retaguardia. Silvia iba delante de mí, su figura menuda pero inquebrantable. Ernesto a mi lado respiraba con dificultad, pero su paso era firme. Caminamos durante horas, dejando atrás las últimas casas, adentrándonos en campos de cultivo abandonados y luego en zonas de matorral. El paisaje era desolador, teñido de gris por la ceniza. No vimos un solo animal, ni un pájaro. Era como si la tierra misma hubiera muerto. Fue al cruzar un pequeño arroyo, cuyo agua bajaba turbia y oscura, cuando lo oímos. No eran ametralladoras. Era un motor, cercano. Nos agachamos al instante, buscando refugio entre unos arbustos secos. El sonido crecía, rugido bajo y potente. No era un vehículo militar. Era más irregular, como el de una furgoneta o un todoterreno. ¿Refugiados?, susurró Silvia con un hilo de esperanza. David negó con la cabeza. Su mirada era de alarma. Demasiado ruido. Es como si no les importara. Tenía razón. El vehículo avanzaba sin cautela, a toda velocidad por el camino de tierra que bordeaba el arroyo. Apareció de pronto, sorteando un olivo caído. Era una camioneta pick-up, con la carrocería abollada y manchada de barro, y algo más oscuro. En la caja, 3 hombres. No llevaban uniforme. Llevaban ropas variadas, pero todos portaban armas,
fusiles de caza, una escopeta. Y no las llevaban para defenderse. Las llevaban como extensiones de sus brazos con una familiaridad siniestra. Uno de ellos, un tipo corpulento con una barba desaliñada y una camisa a cuadros, gritó algo y señaló en nuestra dirección. No podían habernos visto, pero tal vez habían visto el movimiento o simplemente cazaban al azar, como depredadores en un territorio nuevo y sin ley. La camioneta giró bruscamente y se dirigió hacia nosotros, levantando una nube de polvo y ceniza. ¡Posiciones!, ordenó Rojas. Su voz no era un grito, sino una orden seca y fría. No era una lucha contra la infección. No era una lucha por la supervivencia contra los elementos. Era una lucha por algo que habíamos dado por sentado toda la vida: el derecho a existir. La camioneta se detuvo a unos 50 metros. Los hombres saltaron de la caja con una agilidad brutal. No dijeron nada. No pidieron nada. Simplemente abrieron fuego. Las balas silbaron sobre nuestras cabezas, cortando ramas y levantando tierra. El mundo se redujo al estruendo de los disparos, al olor de la pólvora, al grito primal de la batalla. ¡Cubrirse!, gritó David respondiendo al fuego con ráfagas cortas y controladas de su fusil. Ernesto, a mi lado, disparaba su pistola con la precisión del veterano que era. Uno de los hombres, el que llevaba la escopeta, cayó con un gruñido, alcanzado en el pecho. Pero eran más, y tenían la iniciativa. Una bala impactó en la roca tras la que me escondía, lanzándome esquirlas a la cara. Sentí un ardor en la mejilla. La adrenalina era un fuego en mis venas, nublando el miedo, aguzando los sentidos. Vi a Silvia, agachada detrás de un árbol, recargando su arma con manos que por fin dejaron de temblar. Sus ojos ya no tenían duda. Tenían una furia fría. Ella, que había querido salvar a todos, ahora luchaba por salvar a los que quedaban. Rojas se movía como un lobo viejo, cambiando de posición, disparando, dirigiendo la defensa con gestos secos y fríos. «David, flanco derecho. Mateo, cubre a Silvia». La batalla era caótica, brutal. No había elegancia, solo la urgencia visceral de matar o morir. Otro de los hombres cayó, alcanzado por el rifle de caza de David. El tipo corpulento, el líder, rugió de rabia y se lanzó hacia adelante, disparando su fusil a ciegas hacia nuestra posición. Fue entonces cuando Ernesto se irguió. No fue un acto de heroísmo temerario. Fue un cálculo, un sacrificio. «¡Jefe! ¡Ahora!», gritó y salió de su cobertura, disparando una y otra vez hacia el hombre grande, atrayendo todo el fuego hacia sí. Rojas no vaciló. Aprovechó la distracción. Se levantó, apuntó con una calma aterradora y disparó 2 veces. El líder se detuvo en seco, un reguero de sangre brotando de su frente, y cayó de bruces como un árbol talado. El último hombre restante, un joven de rostro demacrado, vio a sus compañeros caer, vio la mirada de Rojas sobre él, y el valor se quebró en sus ojos. Giró y corrió hacia la camioneta. David lo siguió con la mira. «Jefe». Rojas bajó su arma. «Déjalo ir. Que cuente lo que pasó aquí». El silencio que siguió al rugido del motor de la camioneta huyendo fue más profundo que cualquier otro que hubiéramos experimentado. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre y la ceniza. 3 cuerpos yacían en el suelo. Nosotros estábamos vivos. Ernesto jadeaba, apoyado contra un árbol. Una mancha roja se extendía por su camisa, en el costado. «Ernesto», dijo Silvia corriendo hacia él. «No es nada», mintió él con una mueca de dolor. «Solo un rasguño. A mi edad, todo duele más, pero no era un rasguño». La bala le había atravesado el abdomen. Lo tendimos en el suelo, lo más cómodamente posible. Silvia le vendó la herida con manos expertas, pero la sangre empapaba la gasa casi de inmediato.
Rojas se arrodilló a su lado. Tonto viejo. Ernesto esbozó una sonrisa torcida, un destello del hombre cascarrabias que fue. Alguien tenía que hacer de carnada, jefe. Vosotros sois demasiado jóvenes para el papel. Su mirada se posó en cada uno de nosotros. Cuiden esto, susurró. Y su esto lo era todo. El grupo, la frágil llama de humanidad que aún conservábamos. No dejen que se apague. Fueron sus últimas palabras. Su pecho dejó de moverse. Su mirada se perdió en el cielo cenizo. El veterano, a 3 meses de la jubilación, había encontrado su paz en un campo de batalla sin nombre. No lloramos, no había lágrimas, solo una rabia silenciosa, un dolor sordo que se sumaba a todos los demás. Lo enterramos allí mismo, bajo un olivo polvoriento, en una tumba poco profunda que cavamos con nuestras propias manos y la bayoneta de David. No había lápida, solo una piedra grande que colocamos a la cabeza. Era suficiente. Él lo habría entendido. Seguimos caminando. Éramos 4 fantasmas caminando a través de un mundo de ceniza y muerte. Pero algo había cambiado. La batalla, la pérdida de Ernesto, nos había forjado de una manera nueva. Ya no éramos supervivientes a la deriva. Éramos una unidad, una familia. La última familia. Llegamos a las primeras estribaciones de la sierra al atardecer. El aire era más frío, más limpio, a pesar de la ceniza. A nuestros pies, el valle se extendía, cubierto por un manto gris, punteado por los fuegos de la destrucción. Detrás, el infierno. Delante, la incertidumbre. Nos detuvimos en una cresta, mirando hacia atrás por última vez. La ciudad, o lo que fuera, era una mancha oscura y humeante en el horizonte. La civilización había ardido. Rojas puso una mano en mi hombro. «Mira, Mateo», señaló hacia el valle. Entre la ceniza, en un pequeño claro protegido por unas rocas, crecía algo. Una pequeña mata de romero, resistente, verde y vibrante contra el gris universal. Era un color que no habíamos visto en días. Un milagro diminuto y terco. «La vida», dijo Silvia, y por primera vez en mucho tiempo, había asombro en su voz, no dolor. «Siempre encuentra un modo», añadió David, y en sus ojos cansados brilló un destello de algo que podía ser esperanza. Rojas asintió. «Nosotros también». Toqué la placa de mi padre, la 214 en mi pecho. Ya no sentía su peso como una losa, ni siquiera como un honor. Sentía su peso como una promesa no a un gobierno caído, ni a unas leyes olvidadas, sino a la vida misma, a proteger este pequeño y frágil brote de humanidad que éramos nosotros 4, a servir a la esperanza, por diminuta que fuera. No sabía qué nos depararía las montañas. Frío, hambre, peligros desconocidos. Quizás nunca encontraríamos un lugar seguro. Quizás la lucha solo había cambiado de forma. Pero al mirar ese pequeño brote de romero, verde y desafiante, en un mundo de gris, lo supe. No estábamos huyendo, estábamos plantando una semilla en la noche más larga. Y mientras esa semilla existiera, mientras uno de nosotros respirara y recordara, el mundo no habría terminado. Solo estaría esperando, como la tierra bajo la ceniza, a que llegara la primavera. Giramos la espalda al humo y empezamos a ascender por la ladera hacia las cumbres oscuras y las estrellas que empezaban a titilar, pálidas e indiferentes en el cielo crepuscular. No éramos héroes, éramos semilla. Y eso, en aquel mundo arrasado, era todo. Bien hecho, superviviente. Has llegado al final de esta transmisión, pero la historia no termina aquí. Tu próxima misión comienza ahora. Si esta lucha por mantener un ápice de humanidad en un mundo convertido en cenizas te ha hecho sentir algo, no dejes que se apague. Activa las notificaciones, suscríbete y únete a la resistencia, porque en el canal, el próximo turno está a punto de empezar y necesitamos cada par de ojos en la trinchera. La guardia debe continuar. Nos vemos en los comentarios.